Mucho más que buena música. Y aquí comienza en Radio Torre Pacheco, en directo, este programa. Como cada viernes a esta hora, abrimos nuestro mirador y damos la bienvenida a Miguel Galindo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muy bien, así, rápido. Así, en seco, en seco. Bueno, pues como cada semana nos vas a leer a continuación uno de tus artículos, y el de esta semana es algo tan común que todo el mundo tiene uno en casa. Vamos a hablar de la televisión. Y 2 y 3. Hombre, claro, mínimo uno. Mínimo uno. Por habitante, ¿no? De cada casa. Bueno, pues televisión. Así que vamos a darte estos minutos para que nos leas el artículo. Bien. Pues vamos allá. Cuando hace más de 1000 años fui zagal, aprendí, me enseñaron que Thomas Alva Edison había inventado la bombilla, Marconi la radio, Bell el teléfono, los hermanos Wright el avión, otros hermanos, los Lumière, el cine, Fleming la penicilina, los Curie las vacunas, y así todo, o casi todo. Lo que ya no sé es si esto se sigue enseñando en las escuelas o ya no se enseña allí ni en ningún otro sitio. Pero lo que sí parece ser es que en la actualidad vivimos de y con inventos que ya no tienen inventores, al menos no son conocidos. Por ejemplo, la televisión. A ver usted, señor estudiante, dígame quién inventó la televisión, que es el invento más importante del siglo XX y del XXI, y que ha cambiado absolutamente la forma de vida de toda la humanidad. Yo, al menos, confieso que no lo conozco. Y lo que está claro es que la televisión no se ha inventado sola. Si uno se pone a buscar, ya sabéis aquello de buscad y encontraréis, la frase bíblica, nos encontramos que allá en los albores del pasado siglo, con un ruso, un tal Zworykin, que empezó con los barruntos. Luego se juntó con otro compatriota, Rosin, que andaba trajinando con el telescopio electrónico. Sabemos que después se largó con viento fresco a Estados Unidos y tuvo que ganarse los garbanzos trabajando para la Westinghouse. Y sabemos que los alemanes, en paralelo y mientras tanto, iban a lo suyo enredados en otras investigaciones similares, si bien que destinadas al campo bélico o de defensa, que para el caso es lo mismo. En fin, la cuestión es que en la Feria Mundial de 1939, cuando aquí acababa nuestra guerra civil, en Nueva York, ante la presencia de Roosevelt, se presentó una especie de caja imagen parlante a lo que empezaron a llamarlo emitrón, luego iconoscopio, después telefoto, más tarde televista, hasta que plaf, puesta del último huevo hasta aquí, televisión. Y así se quedó, televisión. Algo así más o menos fue la cosa. Yo creo, y esto es una opinión personal, claro, que ayer existían genios que brillaban con luz propia y parían el invento desde el principio. Y hoy es la interacción de la ciencia y la técnica, la colaboración interdisciplinar, el intercambio científico, lo que lo consigue, que son un encadenamiento de mentes brillantes los que aportan su saber a la consecución del invento. De forma que hoy cualquiera de los muchos inventos que intervienen en nuestra vida son fruto,
de las leches de muchos padres, o para no ser machistas, de muchas madres. Quizás sea por eso mismo que el invento que ha reinventado nuestras vidas no tenga un inventor definido, y permítame esta especie de cacofonía. Y que sea precisamente, pues eso mismo, un signo. Quizá el signo de nuestros tiempos. Porque no lo duden, la televisión ha cambiado al hombre como ser evolutivo, tanto para bien, que no lo dudo, como para mal, que tampoco lo dudo. Tan es así que hemos pasado en menos de un siglo de ser el Homo sapiens a ser el Homo videns, como alguien ya empieza a llamarnos. Ya no sabemos, ya solo vemos. Y lo que es peor, puede que nos enganchemos al ver para no saber, porque es más fácil mirar que pensar. Y hablando de pensar, piénselo usted mismo que me está leyendo o que me está oyendo en este caso. 7.500 millones de habitantes del planeta ven una media mínima de 5 horas diarias en la televisión. Saque cuentas. Eso es que la quinta parte de la vida de la humanidad nos la pasamos ante la televisión. Los de mi edad ha sido una buena parte de nuestra existencia. Yo era un crío. Unos más, otros menos. Pero de generaciones acá, de generaciones posteriores a la mía, ese porcentaje en la totalidad de la vida de esas personas va en progresivo aumento. Eche un cálculo. ¿Es eso positivo o negativo? Pues depende. Al menos depende de un par de cosas. De la adicción que nos crea y de los contenidos que nos ofrecen. La televisión es la actividad voluntaria a la que más dedicamos nuestro tiempo libre con diferencia. Tras trabajar y dormir, que son por necesidad, la tele capta la mayoría del resto, ya que lo que destinamos a diversión y a compras, si lo analizamos bien, son reflejo y consecuencia del consumismo y hedonismo que se nos inyecta a través de ella. Eso es la pura realidad. La televisión es una herramienta que nos capta y nos precocina y nos condiciona. Nos mete muy poca formación, mucha información, parte de ella es desinformación, y muchísima deformación. La tendencia generalizada a los canales deportivos, youtuberos y de series es un dato sintomático. Cada vez hay menos televisión abierta y más televisión cerrada, enlatada. La abierta está orientada a concursos y reality shows, y la cerrada está centrada en centenares, miles de series que crean adicción continua y constante. Hoy se considera normal que una persona lleve en danza media docena de series y trasegarse 100 en un año. Pero eso no es la normalidad, sino otra cosa. Es una normalidad paralela. Se está construyendo una sociedad adicta y adepta, perfectamente orientada al mundo orwelliano que se quiere imponer. Lo trágico y diabólico está en que no se impone por obligación, sino que se acepta por sumisión, voluntariamente. Así, hasta vivir nuestra vida a través de la serie, o a vivir la serie a través de nuestra vida. Póngale a esto etiqueta, póngansela ustedes mismos. Pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco leer en directo pues este artículo titulado Televisión,
que da para pensar, da para pensar bastante. Y ahora pues vamos a escuchar los comentarios que han llegado a través de tu blog. A ver qué opinan tus seguidores esta semana. Comenzamos con María. Amigo mío, menudo baño de historia y de cultura nos has soltado al comienzo de tu artículo de esta semana. Estoy segura de que hoy no es tan completa la educación que se recibe. En la escuela, desde luego no. En el instituto tengo mis dudas. En la universidad, no sé. Todo esto, ¿dónde te lo enseñaron a ti? Pues en una escuela de posguerra. Un maestro de escuela, no hablo de profesor, hablo de maestro. Para mí un maestro tiene más importancia que un profesor. Estoy hablando de la genética de la palabra, maestro. Y claro, ese maestro nos enseñó todas esas cosas que yo no lo sé, pero vamos, yo le pregunto a mis nietos y mis nietos no tienen ni idea de esto que le hablo, parece como si le hablara en chino. No, todo esto nos enseña. ¿Para qué hace falta? Dicen. Bueno, para tener cultura. Si se aprecia en algo la cultura, claro. Pero lo aprendí en una escuela de posguerra. Bueno, pues vamos a conocer otro comentario. Es de Celestino. Lleva razón, en tus apreciaciones un invento de la historia moderna que tanto está influyendo en todo, incluso en la forma y manera de ver las cosas, en la ida de las personas, y siendo algo tan actual, y sin embargo nadie se para en preguntarse quién lo inventó ni cuándo. Y sin embargo, me atrevo a decir que si no vivimos por ella, sí que parece que vivimos para ella. Hombre, por ella no, porque vamos a ver, yo conocí la televisión antes de que la televisión me conociera a mí. O sea, vamos a ver, yo era un mozalbete cuando la televisión llegó a los pueblos. Por lo tanto, pues... si yo analizo que ha sido mi vida con televisión y sin televisión, pues puedo decir que lógicamente la televisión aporta muchas cosas, sobre todo conocimiento, pero no necesariamente cultura. Mi maestro me aportó en los cortos años que estuvo conmigo, mi maestro de posguerra, siempre lo diré, me aportó muchísimo más que el resto de mi vida me ha aportado la televisión. Estoy hablando de importancia. Sí. Porque el 60% de la televisión es publicidad y del otro 40% hay un 30% de basura y un 10% de información. Por lo tanto, cultura poca. Vamos a leer el comentario de Monse. Hoy la tele es parte de la familia. Ni siquiera Mondo y yo, que apenas si la encendemos lo indispensable, es una parte fundamental del día a día. Y no me atrevo a decir si estamos condicionados por ella o no, porque no hemos hecho la prueba, pero deberíamos de hacerla, a ver qué pasa. Pues sería algo buenísimo, una desintoxicación mental. Lo mismo que la gente va al médico y le dice, mire, usted tiene un empacho, estése una semana a dieta para curarse, sería buenísimo que mentalmente los psiquiatras y psicólogos empezaran a mandar, oiga, usted estése una semana o 15 días sin ver la tele, a ver qué pasa. Límpiese el cerebro, empieza a pensar por usted mismo. Vamos a ver, la televisión le ha ganado a la lectura. Sí, claro. El mal le ha ganado al bien. La lectura, tú tienes que hacer un esfuerzo de imaginación para ver y entender y comprender lo que estás leyendo. En la televisión te lo dan todo hecho. No tienes que pensar. Es una basura que se inyecta en el subconsciente del individuo directamente, en vena, como las drogas. Vamos ahora con otro comentario. Este es de Mondovilio. Yo le digo a mi mujer que la tele no es algo imprescindible, no debe serlo, o no debemos permitírselo. Y a raíz de tu artículo hemos acordado comprobar hasta dónde es verdad en nuestro caso. Vamos a ponernos un tiempo sin ella. 15 días, un mes o 2, a ver qué pasa. Si es que pasa o nos pasa algo. Ya te contaremos. Bueno, pues estupendo. Pues nada, ánimo. Ánimo. A ver qué pasa. Ánimo, vamos a ver, yo creo que es algo profiláctico, es algo que se debería hacer por sanidad mental, Fíjate, yo no lo hago, lo confieso.
Yo veo mis telediarios y se acabó, y alguna película por la noche, si es que hay alguna, que suelen ser antiguas, y ese es mi régimen de televisión. Sí. Pero es que somos adictos a nuestro régimen televisivo. Sí. Y las píldoras que nos metemos no siempre son buenas. Bueno, pues vamos a seguir con el comentario de Mercé. No puedo imaginarme una vida sin la televisión. Oh. Me es muy difícil. Solo los de vuestra generación o la de mi tía abuela siempre la saco a relucir. Sabe lo que es esto porque conoció una existencia sin ella y podéis valorar y deducir y analizar en profundidad todo lo que supone ese cambio. Esto es tema para todo un seminario. Vamos a ver si el cambio es brutal. El cambio es brutal. La televisión es una sonda que nos metemos en el cerebro y nos da nuestras dosis diarias de estática. Antes no existía la televisión, entonces al no existir la televisión tu tiempo lo empleabas en otras cosas. Si te gustaba leer, pues en leer. Si eras creativo, pues hacías, yo qué sé, te imaginabas cosas, dibujabas, salías a jugar con la gente. Vamos a ver, ese mundo imaginario te lo hacías tú, no te lo hacía nadie. Está claro. Ahora te lo hacen. Y está basado en el hedonismo y en el consumismo. ¿O es que no nos damos cuenta? Vamos ahora con el comentario de Jerónimo. Dices una frase en tu columna que aun pudiendo pasar desapercibida, a mí me ha sacudido y me ha puesto a pensar. Afirmas, ya no sabemos, ya solo vemos. Y voy a marcar esa media docena de palabras y colgarlas encima del aparato de televisión. Habría que meditar sobre ello. Vemos, miramos mucho, pero no sabemos nada. Claro. Ya no sabemos, vemos. El Homo videns en lugar del Homo sapiens. No sabemos, vemos. Eso es lo que nos ocurre. Sí. Eso es lo que nos ocurre. Cuando en algún canal le hacen esas preguntas a la gente de la calle, muchos de ellos universitarios, muchísimos, la mayoría, sobre algo de cultura actual, contemporánea o general, y todos se quedan mirando la luna como diciendo, ¿qué pregunta me hace este? Pues ahí está, ¿de qué nos sirve pasarnos tantas horas delante de la televisión? Si desaprendemos y si aprendemos algo, precisamente no es muy bueno. Solo sabemos cuando vamos a comprar los productos que dice la tele. Y ir a aquellos sitios de, no sé, de ocio, o de para, donde la tele dice. Ya está, estamos en un mundo orwelliano. Y poco a poco nos están haciendo un mundo el pintado por George Orwell. Vamos ahora con el comentario de Pepita. Así que hemos pasado del Homo sapiens al Homo videns. Existe la creencia que la televisión enseña, que de la televisión se aprenden cosas, pero yo me pregunto, ¿qué calidad de enseñanza? ¿Qué nivel de aprendizaje? Porque si nos ponemos a verla pensando en lo que vemos, tan solo hedonismo y consumismo nos transmite. O al menos esa es mi impresión. Nada más. Nada más. Nos transmite un modelo de vida que luego nosotros copiamos. Sí. O lo intentamos al menos. Y si no copiamos no es porque no queramos, sino porque no podemos. No podemos, evidentemente. Sí. Pero es el modelo que nosotros aceptamos. Sí. Lógicamente. Y luego hay una gran masa que se contenta con vivir vidas ajenas. Y son adeptos a la serie. Sí. O adictos y adeptos, ambas cosas, a la serie. Y listo. Eso es como aquella gente de la posguerra que estaba enganchada a Marrosa a través de la radio y estaba esperando que llegara el día y la hora al día siguiente para oír su capítulo. Bueno, pues esto es mucho peor, porque esto es visto, oído, y además durante horas y horas y horas y horas. Inyectado en meninge directamente. Sí.
Vamos ahora a conocer otro comentario, es de Gines. Esos números que das al final de tu artículo son escalofriantes. Más de la mitad de la vida de un hombre moderno se le va delante de la pantalla de la televisión. Eso es un hecho, pero un hecho preocupante. Nos cuelan en el cerebro lo que quieren y como quieren. Y es cierto, es justo lo que dices, el mundo de Orwell, un mundo feliz, deshumanizado. Sí. Tú fíjate que yo, que ya soy mayor, además no me da vergüenza decir que soy viejo, entro en los parámetros. Yo conozco de mi vida pues 60 años la televisión. Sí que de esos 60 años los primeros, pues nada, porque eso había televisión en los bares y no todos, y uno iba a tomarse un café solo por ver aquella pantalla. Sí, está Como claro. un numerito de circo. Pero Sí. luego ya entra en tu vida directamente y de lleno y tal. Por lo tanto, pues pongamos de 50 a 60 años. Imagínate los niños que ya nacen con la televisión puesta en su vida. Claro. Si viven 90 años de televisión. Primero subconscientemente y luego conscientemente. O sea, eso es terrible. La influencia de la televisión es terrible. Podía ser positiva. Solamente inyectar escalas de valores, cuestiones positivas, pero es que es todo lo contrario. Solo vale para alimentar el consumismo. Nada más. Vamos con otro comentario de Carmina. Tú te preguntas a ti mismo y compartes la duda con todos nosotros si eso es positivo o negativo. Deberíamos tener suficiente capacidad de análisis para poder juzgarlo, pero si nos remitimos a los frutos, yo afirmo que es más negativo que positivo. Por supuestísimo, yo también. O sea, vamos a ver, solamente hay que analizar. Solamente hay que analizar los contenidos. Nada más. Y solamente hay que analizar los hábitos. Eso daría para, Miguel, esto Sí. de los contenidos de la televisión daría Claro. para 1, 2 o muchos artículos Claro. relacionados. Y luego los hábitos. Y entonces, ya está. Entonces, analiza y por sus frutos los conoceréis, que dijo aquel. Ujú. Vamos ahora con otro comentario, es de Luis. Dice, "Sí, existe una máxima en psicología. La repetición crea adicción. Si te fijas en las noticias que nos suministran en televisión española, fíjate las veces que las repiten a lo largo del día y de las fechas siguientes. Pues bien, es el sistema que usaba Goebbels, ya sabes, el ministro de propaganda de Hitler. Repite lo que sea, aunque sea falso, y acabarán creyéndolo". Sí, es el método de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Sí, señor. Y ya vamos a Sin más leer comentarios. el último comentario, que es de Sonia. Dice así: hablas de las historias de la televisión. Cuando vino la tele, las emisoras de radio se echaron a temblar, pues creyeron que había llegado su final. Luego se vio que afortunadamente no fue así. Al menos del todo, la radio tiene sus historias, pero la tele aún no las tiene. Quizá porque no conviene. Sería bueno que en una emisora de radio hiciera algo al respecto. Y no digo nada, ni señalo a nadie. Vamos a ver, sería buenísimo. La radio, efectivamente, fue un golpe. Cuando llegó la televisión, la radio fue todo a costa de la radio. O sea, la gente se pasó de estar enfrente de la radio a ponerse enfrente de la televisión. Sin embargo, la radio no ha muerto. Con su parcela sigue ahí. Lo que yo no me explico, es como la radio, que tiene lo que no tiene la televisión, porque la gente que oímos la radio, y yo me cuento entre ellas, todavía utilizamos la facultad de pensar, porque el medio nos obliga. ¿Cómo no utiliza eso precisamente para concienciar a la gente y formar opinión? No me lo explico. Todavía estoy por ver una emisora o gente que patrocine programas culturales, programas formativos, programas educativos. No existe. Y eso es algo que pasará factura en su día,
Bueno, pues ese era el último comentario y vamos a recordar que has leído televisión en este mirador de Radio Torre Pacheco. Para la próxima semana tenemos Así hablaba. Así hablaba, puntos suspensivos. Puntos suspensivos, claro. Es una pena porque en este artículo de Así hablaba, puntos suspensivos, yo al menos lo he hecho, he volcado, lo he hecho con mucho cariño y me encantaría hacer un programa, iba a decir, de televisión. No te equivoques. De emisora de radio. Me encantaría, pero desgraciadamente el viernes que viene es fiesta. Es verdad, claro. Bueno, había caído yo en ello. Pues nada, será el siguiente. El siguiente no sé cuál será. El siguiente viernes. Salvo que hagamos una especie de chapú y traigamos con 13 de diciembre. Y traigamos con una semana de retraso. Como no lo quieras, sé. como tú en fin, decides, veremos. Miguel. Pues muchas gracias, Chao. como siempre, por estar aquí y hasta el próximo programa. Y perdón hasta por el próximo programa por el y feliz flash. puente. Hasta luego.